Tú moriste por mí, Jesús, tú moriste por mí. Como el agua muere en la garganta del sediento para que viva. Como el pan muere en la boca del hambriento para que respire. Como la semilla muere en la tierra para que el árbol suba y escriba. Tú moriste por mí y yo ni te conocía. Cordial saludo, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en Estudio de Evangelio en Radio Bucarica. Sean todos bienvenidos. Nuevamente, pues queremos decirles que la oración, la solidaridad por nuestros hermanos que han experimentado el terremoto, por los hermanos que también están viviendo en estos momentos los incendios en el Tolima, nuestra oración por ellos. Por eso, al estudiar el Evangelio en este domingo, queremos decirle al Señor que por el estudio de este Evangelio, por el contacto con su palabra, todos nuestros hermanos que sufren encuentren paz en su corazón. Saluda a los enfermos, a quienes no tienen techo, pues que la solidaridad de todos nosotros llegue a cada uno de ellos. Bendice, Señor, a cada una de estas personas que sufren y también a quienes nos sintonizan en Radio Bucarica. Muy buenas noches, bienvenidos. Quiero referenciarles el Evangelio del próximo domingo para que lo puedan buscar en sus Biblias. Lo encuentran en San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Les saluda y les bendice el reverendo Sadi Espinel Aldana. Yo soy el director de la Casa de Retiros Camino de Galilea. Si desean hacer un retiro espiritual, se pueden comunicar al 317-529-2638. Bendiciones para todos. El Evangelio del próximo domingo es San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Vamos a escuchar con mucha atención. Como el pan muere en la boca del hambriento para que respire. Como la semilla muere en la tierra para que el árbol suba y escriba. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Bueno, y como se pueden dar cuenta, este Evangelio nuevamente trae como protagonista a Pedro. Y ese Pedro que afirmó y que profesó su fe en el nombre del Señor Jesús, ahora duda. Y también pues de alguna manera no cree en las palabras del Señor Jesús. Y vale la pena que tengamos en cuenta una enseñanza muy clara, y es que hay una paradoja en este Evangelio, hay un absurdo desde la lógica humana. Y es que el Señor Jesús dice que para alcanzar la vida eterna es necesario perderla. Esto es paradójico. El Señor Jesús dice: yo doy la vida para después recobrarla. Él es ejemplo de esa paradoja. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Eso lo encuentran en San Juan, en el capítulo 10, versículos del 17 al 18. Y justifica su elección con la comparación de la semilla. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. En esto de seguir al Señor Jesús se trata de precisamente de cumplir y de vivir ese Evangelio, morir para vivir. Por eso esta paradoja hoy la vamos a ir desmenuzando lentamente de acuerdo
a las llamadas, de acuerdo también a los mensajes de voz de nuestros oyentes en Radio Bucarica. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar a lanzar unas preguntas para que nuestros hermanos que hacen parte de este equipo de radio puedan responderlas. Jesús, ¿cómo te pago? ¿Cómo te amo? Si todo lo que tengo son estos huesos rotos y este pecho que apenas sabe latir. Bueno, y seguimos con un personaje muy importante en el Evangelio de Mateo, y es Pedro. Encontrábamos hace 8 días en el Evangelio dominical que Pedro se llenó de emoción cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y entonces ustedes qué dicen de mí? Y Pedro respondió diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor lo felicita y le dice: muy bien, Pedro, esto no es una revelación de carne y hueso, esto se lo ha revelado el Espíritu Santo. Pues bien, ese mismo Pedro que se llena de emoción es el Pedro que encontramos en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 21 al 27, que vamos a proclamar el próximo domingo. Y aquí en este programa Estudio de Evangelio, pues nos estamos preparando para el domingo, Día del Señor. Ese mismo Pedro, cuando el Señor Jesús les anuncia que va a ir a Jerusalén y que va a padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que iba a ser ejecutado y que resucitaría al tercer día, ese mismo Pedro toma al Señor Jesús aparte y lo increpa. ¿Qué le dice? No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Bueno, ¿qué opinas tú de esta actitud de Pedro? ¿Por qué Pedro hace eso? ¿Qué piensas de ese Pedro? ¿Acaso muchos no dicen que él es la piedra de la iglesia? Y si es la piedra de la iglesia, pues es una piedra, perdónenme, que está a punto de hacer caer el edificio de la iglesia donde Jesús ha querido colocar el fundamento. ¿Qué pasa? ¿Qué podrías tú decir acerca de eso? Bienvenido al programa. Hola, muy buenos días. Mi opinión acerca del Evangelio es que pienso que Pedro es un ser humano lleno de miedos, lleno de frustraciones, lleno de debilidades como cualquier otro ser humano. Y en ese momento él actuó con ese miedo, con ese arrebato, con esa emoción de esa parte humana. Recordemos que Pedro le había dicho que él era el Mesías y nuestro amado Jesús le dijo que eso no se lo había revelado ni carne ni sangre, que estaba lleno del Espíritu Santo, o sea que era Dios el que estaba hablando por medio de él, así como Dios actúa y habla por medio de nosotros cuando nosotros pedimos el Santo Espíritu de Dios. Entonces opino que Dios no escoge los mejores y Pedro no era el mejor, pero sí prepara a los que escoge y lo estaba preparando, y por eso tuvo que ser drástico en ese, en como le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Tenemos que estar abiertos a aprender y dejarnos llenar por el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su amor para poder divulgar y proclamar el Evangelio y enseñarle a los demás. ¿Sí? Pedir esos dones. Como el soldado muere por un país que nunca vería, como la madre se desangra por un hijo que aún no ríe, como el faro se consume por un barco que nunca le escribe. Así como el náufrago necesita un madero que flote, así como el que se hunde necesita que alguien lo note, así como el que congela necesita una llama cualquiera, así necesité tu cruz, aunque no supiera qué era. Bueno, Padre Sadi, para mí, yendo directo a la pregunta que usted hace, Pedro es un hombre
común y corriente, como cualquiera de nosotros, con virtudes, con defectos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que los fariseos, que los escribas, que los ancianos lo van a condenar a muerte y que Él resucitará en 3 días, Pedro piensa, dice, pero yo ya sé que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios vivo en esta tierra. Por eso aparta a Jesús y le dice, pero usted es el Hijo de Dios, ¿cómo le va a suceder eso? Esto no le puede suceder a usted. Y por eso el Señor le dice que se aparte, porque piensa como hombre y no como piensa Dios. Entonces, sí, es frágil. Como todos los hombres sobre esta tierra, poderosos o no poderosos, somos frágiles ante la voluntad de Dios. Es cierto que sobre la cabeza de Pedro se instituyó la iglesia que Cristo fundó, que es en la que nosotros estamos. Pero fíjese que a partir de mucho tiempo, desde esa época de Pedro, la iglesia ha tenido falencias. Pero hay una promesa, y es que ni siquiera el infierno podrá sobre la iglesia y continuará. Y eso es lo que nosotros hemos visto y ha venido sucediendo. Claro, sí, se han presentado épocas en nuestra iglesia que es mejor a veces ni recordar por todo lo que pasó. Pero sigue existiendo y sigue habiendo un Dios, y de Él dependemos nosotros, y sigue habiendo un Jesús que seguimos dependiendo de Él, y hay un Espíritu Santo que habita en nosotros y seguimos con Él. Que no lo sepamos nosotros de pronto encauzar es otra cosa. Y eso le pasó a Pedro. Pedro dijo, no, pero si este se va, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Si a este lo van a matar, y él dice que va a resucitar a los 3 días, pero ¿y nosotros qué? Y funda sobre mí una iglesia, y yo qué voy a hacer en ese momento. Pero él no se acordaba que tenía el Espíritu Santo, o no sabía aún que el Espíritu Santo iba a venir en lenguas de fuego sobre ellos, y que él iba a saber direccionar la iglesia que Cristo fundó. Después de él, pues sí, otros papas, y como le digo, pues se han presentado cosas bastante penosas en un momento determinado, por ejemplo como la Inquisición y otras cosas, pero no se derrumba, porque Pedro fue un hombre fuerte. Él era el más fuerte de los 12 apóstoles, y tal vez el que más rápido aprendía, pero le faltaba dilucidar, le faltaba discernimiento, porque no tenía aún el Espíritu Santo en sí. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que le pasó a Pedro. Entonces, para mí, aunque hayan habido fallas y aunque Pedro haya dudado, mi fe me hace creer que sí, Cristo fundó la iglesia en cabeza de Pedro, y Pedro manejó sus 12 apóstoles. Y tanto así que Pedro, cuando le llegó el momento de su muerte, fue crucificado de cabeza, porque él no quería ser crucificado como su maestro, que entendía que era el Hijo de Dios, y ya sabía que había resucitado, y sabía que con ellos está el Espíritu Santo. Eso pienso yo, eso le pasó a Pedro. O sea, un hombre como cualquiera de nosotros flaqueó, porque todavía no entendía qué era lo que se le estaba viniendo a él encima, la responsabilidad que el mismo Hijo de Dios había puesto sobre sus hombros. Pero tampoco entendía y no sabía que él iba a estar apoyado por ese Cristo, por ese Dios, por ese Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ese es el dogma de nuestra fe, el más grande dogma que nosotros tenemos. Espero que mi comentario haya servido. Como el soldado muere por un país que nunca vería, como la madre se desangra por
por un hijo que aún no ríe, como el faro se consume por un barco que nunca le escribe. Así como el náufrago necesita un madero que flote, así como el que se hunde necesita que alguien lo note, así como el que congela necesita una llama cualquiera, así necesité tu cruz, aunque no supiera qué era. Realmente hay que tener mucha fe para convencerse de que para tener vida hay que despreciarla hasta morir. Eso requiere de mucha fe. De pronto muchos no tenemos esa fe. Extraña y muy desconcertante esta lógica humana, es bastante extraño. O sea, ¿cómo así que hay que morir para vivir? Dios le asegura a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y le pide en sacrificio a su hijo Isaac, al que debía realizar la promesa. Una prueba así solamente puede ser confrontada por quien cree firmemente como Abraham. Estas pruebas solamente las entendemos cuando tenemos suficiente fe. Por eso hay que morir para vivir. Jesús, ¿cómo te pago? ¿Cómo te amo? Si todo lo que tengo son estos huesos rotos y este pecho que apenas sabe latir. Y también el Señor Jesús, continuando con el estudio de este Evangelio dominical, que para las personas que acaban de llegar al programa lo pueden encontrar en San Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27, después de que el Señor Jesús lanza esa sentencia contra Pedro y le dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, quítate de mi vista, Satanás. Porque es que en la presencia del Señor Jesús pueden haber personas que primero lo alaban y luego lo niegan. Por eso es que el Señor Jesús lanza una pregunta y se la hace a Pedro y nos la hace a cada uno de nosotros cuando dice: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Pues bien, a veces nosotros tenemos preocupaciones totalmente materiales. El Señor Jesús se da cuenta que Pedro y los discípulos no entienden que ir a Jerusalén significa dar la vida, lo mismo que en estos momentos vivir en Cristo significa dar la vida por Él, es dar tiempo para Él, evangelizar, hacer procesos de evangelización. Por eso el Señor Jesús, al darse cuenta de nuestros corazones, dice: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Y es cierto, a veces pasamos toda la semana trabaje y trabaje, preocupados por las cosas materiales. ¿De qué le sirve? Mire todo lo que estamos viviendo en estos momentos, que es muy triste, es muy lamentable. A veces construimos nuestro apartamento, nuestra casa, viene un terremoto, viene un incendio. ¿Cuántas personitas no quedaron sin sus cultivos? Están pasando gran necesidad. Y en última, lo que queda es la solidaridad de los colombianos, tanta gente que se está sumando, haciendo filas enormes para ayudar a llevar mercados, para organizar los mercados. Ahí está Jesús presente. Pero si no fuera por esa solidaridad que despierta el amor hacia los demás, que es el amor que el Señor Jesús nos tiene, pues ¿de qué nos serviría a nosotros acumular? Por eso el Señor Jesús hace esa pregunta: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué piensas tú de esta pregunta? ¿Qué podrías decir tú? ¿Y qué podrías argumentar tú de alguna manera que has participado de la vida en comunidad de la evangelización y que has escuchado el Evangelio? Buenas noches, queridos oyentes de Radio Bucarica. No sirve de nada acumular riquezas, conseguir reconocimiento, poder y seguridad material cuando el costo nos cobra la salud mental, nos quita la paz interior, cuando destruimos las relaciones de nuestros seres queridos y amigos. No sirve de nada porque estas ganancias se vuelven temporales si traicionamos nuestros principios morales y si perdemos la identidad como cristianos. Pero ¿cómo podemos recobrarla? Primero que todo, encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, encomendar nuestros proyectos, nuestros objetivos,
actuando con honestidad, con ética, siempre definiendo límites, cambiar las prioridades, dejar de ser egoístas y sobre todo, queridos hermanos, debemos recordar que todas las decisiones en nuestra vida tienen un eco en la vida eterna. Muy buenas noches para todos. Tú moriste por mí, como el agua, como el pan, como la semilla, como nadie jamás haría por nadie. La evangelización la debemos vivir diariamente, en nuestro actuar, en nuestro entorno familiar. Somos lo que pensamos, entonces pues inicia desde el pensamiento, porque cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos el mensaje, debemos aplicarlo a la vida. Por eso se dice muchas veces, predica pero no aplica, porque lo más lógico es que nosotros demos ejemplo como cristianos católicos, conocedores del reino de Dios, de que vivimos siempre en compañía de ese Padre amoroso, de nuestra Madre del cielo, de todos los ángeles que nos protegen. Con esas actitudes que debemos vivir siempre, sin miedos, siempre confiados de que vamos de su mano, de que Él nunca nos desampara, de que es nuestro proveedor. Entonces, es una manera de evangelizar. Mis acciones dicen mucho. Mi vida, mi estilo de vida dice mucho. Evangelizamos en el hogar a nuestros niños, hijos, miembros de la familia, porque nosotros crecemos viendo ejemplos. Todos lo hemos vivido. Entonces es una forma de llevar siempre el evangelio en nuestras acciones, en primer lugar. Si podemos pasar más allá, aún mejor, en la parroquia, colaborando en los grupos apostólicos, buscando las personas que de pronto no tienen un mensaje y llevarlo, ¿por qué no? Llevarle también a un familiar, a un amigo, un vecino, la palabra de Dios. Cuando nos encontramos un amigo y nos cuentan sus pesares, sus problemas, siempre tener una palabra de aliento con el mensaje de Dios. Debemos hacerlo y es una forma muy bonita y muy sencilla de evangelizar. Jesús, ¿cómo te pago? ¿Cómo te amo? Si todo lo que tengo son estos huesos rotos y este pecho que apenas sabe latir. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Eso se refiere a la parte material. ¿De qué nos sirven las propiedades materiales si eso es pasajero? Si la salvación es en la parte espiritual, que esa sí es eterna y por la cual debemos luchar. Muchas cosas o muchas personas logran esas riquezas materiales con engaños, con mentiras, etc. Entonces, ¿de qué le sirve? Cuando sea la hora del juicio, Dios no le va a decir cuántos edificios tenía, o cuántos carros tenía, o cuántas fincas tenía. Le va a decir, con esa riqueza material, ¿a cuántas personas ayudaste? ¿A cuántas personas alojaste? ¿A cuántas personas llevaste en tu carro? Ahí está la situación. Y obviamente hay que entregarse a Dios y saber meditar y practicar su palabra para no arruinar la vida. Y la única manera de recobrarla es seguir sus enseñanzas. Tú moriste por mí, como el agua.
como nadie. No sabe quién lo veló. Así yo desperté un día. ¿Qué significa cargar con la cruz? Que es el segundo imperativo que aparece en este evangelio. El cristiano no busca el sufrimiento, sino el amor. La cruz es el signo del amor y el don más grande. A veces creemos que la cruz es dolor, sufrimiento, no, la cruz es amor. Llevarla en pos de Cristo significa seguir el camino que Él ha recorrido, dar la vida por sus mismos ideales, enfrentarse si es necesario a las persecuciones y a la muerte por permanecer fieles al Evangelio. Llevar la cruz significa sacrificarse para hacer el bien, para hacer feliz a alguien. Jesús, ¿cómo te vería? ¿Cómo te amo? Si todo lo que tengo son estos huesos rojos y este pecho que apenas sabe latir. ¿Qué significa tomar mi cruz y seguir a Cristo? Tengo que sufrir para seguir a Jesús. Mira lo que dice en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar tu cruz es morir a ti mismo, a tus deseos, orgullo y pecado, y vivir como Jesús vivió, en obediencia, amor y entrega. Seguir a Cristo no es cómodo, pero es el camino a la verdadera vida. No se trata de cargar sufrimientos vacíos, se trata de vivir para Él y no para ti. Rinde tu vida, toma tu cruz y síguelo de verdad. Cristo no te llama a ser admirador, te llama a ser seguidor. ¿Sabías esto? ¿Qué opinas tú? Así como el que despierta no sabe quién lo veló. Así yo desperté un día y tú ya habías muerto por mí. Jesús, ¿cómo te pago? ¿Cómo te amo? Si todo lo que tengo son estos huesos rotos y este pecho que apenas sabe latir. Tú moriste por mí, como el agua, como el pan, como la semilla, como nadie jamás haría por nadie. Por un país que nunca vería, como la madre se desangra por un hijo que aún no ríe, como el faro se consume por un barco que nunca le escribió. ¿Qué significa realmente tomar tu cruz y seguir a Cristo? Esta frase, tomada de Mateo 16:24, implica un llamado profundo al discipulado genuino. Tomar nuestra cruz no se refiere simplemente a soportar dificultades, sino a una entrega total a la voluntad de Dios, renunciando a nuestros propios deseos y planes. Significa morir a nuestro ego, enfrentar el rechazo del mundo y priorizar a Cristo sobre todo. Es un acto de amor y obediencia que nos invita a vivir como Jesús vivió, en humildad, sacrificio y fidelidad. Seguir a Cristo requiere valentía para vivir contracorriente, confiando en su gracia y promesas. Este llamado desafiante pero lleno de esperanza nos guía hacia una vida de plenitud en comunión con nuestro Salvador. Jesús, ¿cómo te pago? ¿Cómo te amo? Si todo lo que tengo son estos huesos rotos y este pecho que apenas sabe latir. Seguir a Jesús requiere decisión, perseverancia y un corazón dispuesto a avanzar. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El pasado puede llamarte. Las dificultades pueden desanimarte, pero mantén tus ojos en Cristo y sigue adelante.